Muy buenas, te doy la bienvenida un día más, una semana más, a Un Café con un Emprendedor en Prácticas. Ya sabes, es el podcast, el programa en el que te cuento en primera persona mi experiencia emprendiendo, la aventura del emprendimiento, pero esta vez va a ser en primera persona del plural. Otra semana más en la que traigo una persona muy interesante, en la que, bueno, que tiene un montón de cosas que aportar sobre su experiencia como emprendedora en prácticas, madre en prácticas o no, ya nos contará y un poquito toda esa motivación que le ha llevado a estar donde está ahora. Su nombre es Lucía y, bueno, bienvenida Lucía, ¿qué tal estás? Muchas gracias por invitarme aquí. Estoy muy bien y Eh, encantada. Igualmente, Lucía, bueno, es una persona como tú que estás escuchando este episodio, que le gustaba lo que hacía y me escribió y me contactó y me dijo que quería participar. Y me pareció que tenía una historia súper bonita, súper interesante y súper inspiradora, que obviamente tenía que ser contada aquí, puesta en valor y por eso, pues nada, Lucía, te agradezco muchísimo que hayas querido participar. Y si te parece, para que antes de contar esa historia tan bonita y tan interesante, vamos a dar un poquito de contexto para que las personas que están escuchando esto te conozcan un poquito mejor. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos un poquito. Pues eso, me llamo Lucía Ahijado y actualmente tengo un proyecto que se llama Hojas de Ilusión. Y es que es en el contexto de la escritura en la maternidad. Entonces, hojas, porque es tanto escritura como esa parte de conexión con la naturaleza que es tan vital para mí. Y de ilusión porque, bueno, yo pertenezco a ese grupo de personas que nos hemos movido muchísimo por la exigencia, y hemos crecido en esta etapa del esfuerzo, y sí que pienso que el esfuerzo te lleva muy lejos, y también creo que apoyarnos en la ilusión es necesario, porque llega un momento en que solo exigencia no nos lleva a buen puerto. Y esto, bueno, pues en la madurez es cuando en mi caso, por suerte, hay gente que le pega fuerte antes, pero quiero decir que te das cuenta de que este ritmo de vida, pues no es el que, o yo por lo menos me di cuenta que no era el que quería llevar, sino que, bueno, pues volver a mí, a lo que para mí es importante y que para mí importante es el bienestar. Y de ahí nace este proyecto. Bueno, que eso, si quieres te cuento un poco más porque me he ido el por qué y No, no no, en lo no, que hago. está genial. Pero para dejar un poquito el hype, ¿no? Para un poquito más tarde, cuéntanos también el contexto de qué es lo que hacías antes, ¿no? Porque comentabas que tú eres una persona muy autoexigente contigo misma y que te diste cuenta de que por ahí no era el camino. ¿Dónde estabas? ¿Qué es lo que hacías hace, no sé, 10 años, por ejemplo? ¿Dónde estabas? Pues yo soy ingeniera y estaba trabajando en Alemania. Y la verdad es que cuando ya estuve en Alemania trabajando como ingeniera, el trabajo estaba muy bien. Anteriormente, los trabajos que había tenido justo al salir de la carrera, fue difícil porque aquí en España, pues eso, te contratan como ingeniera en prácticas, mira tú que tienes el emprendedor en prácticas, pero y te pagan como ingeniera en prácticas, pero las responsabilidades que tienes son, o sea, teníamos otro chico y yo la responsabilidad de una empresa y era, o sea, yo llegaba allí y encima no me explicaban las cosas lo suficiente. Es mucha tensión, es mucha. Y aún así, bueno, pues eso, vas sacando lo que puedes y bueno, después de también otra empresa que también fuese un poco tal, luego sí que estuve en una empresa alemana donde sí me formaron lo suficiente, la verdad es que ahí me sentí bien y aún así, claro, ese nivel de, ese nivel de la, bueno, tú lo sabes bien porque tú también te mueves en el mundo de la tecnología, es que va todo muy rápido, muy, muy rápido. Y lo disfrutaba, la verdad es que sí que aprender cosas nuevas, pues claro, me entusiasma, pero uff, qué ritmo, ¿no? Y qué ritmo y de... sí, y sobre todo, o sea, el otro día reflexionaba que cuando tuve mi primer hijo, yo trabajaba de jornada reducida de 5 horas. Pero es que eran 5 horas que como de o sea, o sea, ocupaban como a nivel emocional, a nivel la carga, los pensamientos luego de esto lo hice bien o no, ocupaban como muchísimo más tiempo. Mm. Sí, no, te entiendo perfectamente porque yo hubo una fase también en la que antes de dejar mi trabajo por cuenta ajena estuve a media jornada y exactamente, o sea, eran 4 horas de trabajo pero con una intensidad
como al 120%. O sea, al final es cierto que no es como 8 horas, pero igual se puede casi asemejar a 6 7, ¿no? En mi caso, en tu caso Sí, entiendo totalmente. que es de Mm. 5 horas de esa manera, casi la energía y el trabajo y la mentalidad casi es de 8, si lo piensas, ¿no? Sí, Pero con el sueldo de 5, que encima eso es total. la mala, lo malo. Vale, pues Lucía, cuéntanos, sabiendo ese contexto, cuéntanos un poquito más tu proyecto y también me gustaría que comentaras un poquito también la relevancia que haya podido tener la maternidad, tu maternidad en este caso, con todo este proceso y el hecho de que, bueno, ahora estás en España, ya no estás en Alemania. Ujú. Cuéntanos un poquito, no sé dónde sale ese proyecto, más allá de lo que comentabas, ¿no? Ahora, que me parece súper relevante el bienestar, de buscar cómo salirte de un mundo, una vorágine de cambios en el mundo tecnológico y demás. Mm, ¿Por qué retomas ese camino igual del bienestar o de la maternidad? ¿Por qué te llama tanto? Cuéntanos. Mm, pues me parece muy, muy importante el encontrar una forma de, bueno, diría, por un lado es tratar de conciliar cuando ya sabemos que la conciliación no existe a nivel de hoy, es imposible. Em, pero sí que es verdad que en todo este proceso de ser madre, em, a día de hoy lo que priorice, a ver, no sé si estoy respondiendo bien tu pregunta, tú si no me guías, ¿vale? Vale. Em, tuve mi segunda hija y prioricé su cuidado, porque también por las circunstancias me tuve que dejar mi trabajo y entonces en ese momento digo, pues voy a priorizar su cuidado porque es lo que siento coherente conmigo. En todo ese tiempo que estoy cuidando, también es importante cuidarme yo y como parte de ese cuidado a mí me doy cuenta que desarrollar otra cosa, alimentar mis intereses, alimentar todo lo que sea la lectura y la escritura, a mí me aporta muchísimo, muchísimo, a muchos niveles. Me hace ser mejor persona en todos los ámbitos. Y eso es lo que me ha movido a ir por este camino. Suena muy interesante, sobre todo el hecho ¿no? De que tú eres una persona, vamos a decir, muy técnica o como se nos considera, ¿no? Las personas técnicas en el mundo tecnológico, que somos como robots de alguna manera, que programamos o que hacemos, yo que sé, desarrollos o consultoría de negocio, lo que estemos haciendo, pero que parece que no nos interesa la parte creativa, ¿no? Y yo vengo aquí como también a romper una lanza, ¿no? En favor de que cuánta gente técnica hay que en algún momento se nos ha podido empujar a haz una ingeniería, haz una carrera científica, haz lo que sea, porque como aspiracionalmente en el mundo, en la sociedad, se entiende que es algo mejor, algo que tiene más salidas, que vas a ganarte mejor la vida, pero que al final tenemos ahí una parte, digamos, de frustración que arrastramos, y no sé si es tu caso, pero en el mío puedo entender que es un poco así, que al final necesitamos conectar, necesitamos también exponer una parte creativa, desarrollar esa parte, y llega un momento en el que parece que no hay más remedio que sacarla a flote y que yo creo que sale con tanta fuerza de haber estado tanto tiempo reprimida que empuja muchísimo y al final te cambia la vida. Y yo lo veo, pues eso, que yo, por ejemplo, estoy haciendo este podcast, hago contenido, es algo súper creativo, pero siento que tu proyecto, que querría que nos contaras un poquito más de qué va en concreto o algo más de detalle, el de Hojas de Ilusión, siento que es un poco también eso, ¿no? Como una Lucía, vamos a decir, creativa, un poquito reprimida durante mucho tiempo, que explota cuando ya ve que, pues tiene en tu caso 2 hijos, que no sé, que eres madre, que tienes otras responsabilidades, otra vida y por lo que sea algo hace clic, ¿no? En tu cabeza y dice, pues es el momento de sacar todo esto de dentro. Entonces, cuéntanos un poquito eso, el qué es lo que haces, ¿no? En la parte de hojas de ilusión. Mm, Voy a matizar una cosa porque me ha parecido muy interesante y sí que concuerdo contigo en todo lo que has dicho. Y no fue solo la maternidad, yo esta búsqueda yo la tenía antes. Lo que pasa es que gracias a todas las conexiones que haces en la maternidad y gracias a la biología que te pone todo esto a flor de piel, pues es cuando em, pues me he permitido sacar todo esto, ¿no? Más el parón yo por suerte he podido hacer un parón en Alemania pues es un año retribuido, que también es el 60%, que eso también lo tengo que matizar, porque si en España te coges una excedencia, a lo mejor de sueldo te quedas igual al final en un año, ¿no?
Pero bueno, que ahí está como permitirme explorar toda esa parte. Y que ya estaba ahí, como tú bien decías. Y entonces, bueno, pues el proyecto trata de demostrar cómo la escritura nos puede ayudar, que nos puede ayudar en todos los ámbitos de la vida, pero en concreto en la maternidad, que es ahora lo que yo tengo muy presente para mí, puede ser un salvavidas. Entonces, yo lo que, o sea, quiero decir, ahora mismo mi propuesta de valores, todas mis reflexiones que yo hago y que puedo ir plasmando en papel o en el ordenador, las publico tanto en la newsletter en Substack como en Instagram para ayudar a ir más profundo. O sea, yo no te voy a mostrar qué bonita es mi vida, sino te voy a mostrar lo que me está moviendo, lo bonita o lo difícil que sea mi vida, lo que me va moviendo por dentro. De manera que ayudar con esas reflexiones puedan ayudar también a otras personas. Porque igual que a mí me han inspirado y me han ayudado muchísimo, muchísimas mujeres y bueno, también algún hombre antes que yo. Y además yo, por suerte, ahora tengo una comunidad muy grande de la que voy aprendiendo un montón de cosas y eso también hago como un embudo y lo quiero volcar de manera que salga, pues eso, de mí, pero tengo muchas ganas de compartirlo. Y entonces también tengo un taller mensual en el que en horario de 9:30 o algo así de la noche, cuando las criaturas se duermen, nos podemos conectar más tranquilas y entonces hago una propuesta de escritura que no sea, o sea, bueno, va cambiando un poquito. Mes a mes es una mezcla de creatividad e introspección. De manera que despertemos un poco esa parte o que la disfrute cada una si ya la tiene despierta, esa parte más creativa y a la vez de ver, conectar con esta parte a lo mejor de los logros que estamos consiguiendo en el día a día, la gratitud, todo esto que es tan importante. Qué bueno, la verdad que, vamos, yo desde mi perspectiva de no ser padre y la verdad que en mi entorno pocas personas que tengan hijos, tengo la sensación de que se habla poco de la maternidad. Un poco para lo importante que es, que al final, si no hubiera madres y padres en este mundo, pues en 80 años dejaríamos de existir como especie o 100 o bueno, en algún momento dejaríamos de existir y fíjate que lo importante que es, ¿no? El caso es que yo creo que sí que hay alguna persona como tú que empieza a hablar de eso, de maternidad en el mundo del emprendimiento, ¿no? Que también es un contexto concreto y de emprender siendo madre. Y sí que es cierto que lo que tú comentabas, ¿no? De que igual hay muchas personas que tienen alguna curiosidad, alguna cosa como dentro, ¿no? Y que es el momento en el que son madres o padres cuando con ese tiempo de parón con otras necesidades, con otra, también igual un espejo, ¿no? De verte ante ti una criatura, que también eso yo creo que ayuda, ¿no? Pues es el momento en el que muchísimas personas se reconvierten. Montan su negocio, deciden escribir, deciden, no sé, crear un taller de no sé qué. Y sí que es algo como muy interesante de analizar y en tu caso me gustaría preguntarte si, o sea, cómo lo llevas el tema de emprender siendo madre, porque además es que has comentado el hecho de hago un taller a las 9 de la noche con otras mujeres cuando las criaturas ya están dormidas. Al final, claro, es que ser madre también te compromete en un montón de horarios, en un montón de cuestiones, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo es eso, ese proceso? Pues es mucho más lento de lo que me gustaría. Ujú. Y tengo que hacer las paces con eso cada día. Porque cada día me digo, ¿qué he hecho hoy? Si solo he. Y cuando me empiezo a decir solo he pasado por muchas etapas de es que hasta me escribo las cosas que consigo hacer. Y en esas escrituras no, a veces no estoy obviamente obviando muchas cosas, pero es que me gusta tanto, disfruto tanto con mi hija que parece como que ese tiempo no fuese un esfuerzo, pero es agotador. Es como el día que vas a la playa y te lo pasas súper bien, pero luego llegas a casa y estás destrozado. Ujú. Y entonces tengo la sensación de que no pesa. Pero entonces me he tenido que observar muchísimo de, wow, fíjate que has estado, que lo que el desayuno pueden ser 15 minutos y de repente se ha convertido en 1 hora y media porque hemos empezado a mezclar leche con
yo qué sé, copos de avena y acabo toda la cocina hecha un Cristo y ta, ta, ta. Y, 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 y mi apuesta es por criar también de una forma en la que yo le permito esa exploración siempre que yo pueda. O sea, es como el vaivén ahí de yo te dejo a ti, por supuesto, pongo unos límites, los que yo considere, pero en ese momento a lo mejor eso es más importante. Yo que esa exploración la priorizo a acabar rápido de desayunar, ¿no? Eso por un lado. Entonces es por eso, es como, supongo que, bueno, también claro, en el mundo del emprendimiento hay también tareas que tienes que hacer que no te gustan Hmm, y que son las que te permiten hacer las que sí te gustan. Entonces totalmente. yo tengo que limpiar la cocina a cambio de poder acompañarla en su exploración. Hmm. Sí, sí, continúa. Y luego otra, o sea, por eso te digo lo de que es más lento de lo que me gustaría, pero hay una parte que me parece que es una ventaja. Digamos que son dos sistemas, ¿no?, que podríamos tener en paralelo, que uno es el del emprendimiento y otro es el de la maternidad, y en el medio una misma. Y hay una cosa en la que se apoyan, que es el crecimiento de la mentalidad. Toda esta gestión de la incertidumbre, de los tiempos, de la gestión de, voy a decir de la libertad, si crías o sea, a lo mejor el momento este que todavía el bebé está en casa, que no tienes horarios, que te tienes que ir adaptando, es mejor salir ahora o luego. Todo eso es también como la hoja en blanco de un emprendedor en el que dices, ¿cómo me voy a repartir el día? Hmm. Y luego, por supuesto, ya vienen horarios, tareas y te tienes que ir adaptando. Pero entonces, todo ese mejunje, yo sí que le puedo ver las similitudes. No sé si me sigues. Sí, sí, entiendo que al final es que, bueno, lo he hablado con alguna persona, realmente tener hijos es como un emprendimiento en sí mismo. Y incluso yo creo que es algo un poquito más allá, porque al final, no sé, un emprendedor le va mal, no le gusta, cambia de opinión y de la noche a la mañana decide cambiar completamente, se busca, yo qué sé, un trabajo o cambia completamente de camino y está genial. Pero tú en tu caso, tú ya tienes dos criaturas que esperemos vivan más que tú. Quiero decir que al final la biología, ¿no?, te lleva a eso y claro, ya es un proyecto para toda tu vida. Entonces, eso es una pasada si lo piensas, pero al mismo tiempo es un emprendimiento muchísimo más arriesgado, vamos a decir. Bueno, no sé si arriesgado, pero muchísimo más de responsabilidad o muchísimo más, ¿no?, como de otra perspectiva. Sí, no Interesante. hay vuelta atrás, es permanente, efectivamente. Con suerte es permanente. Es Sí, permanente. lo bueno es que también cambia, ¿no? O sea, bueno, lo bueno y lo malo es como va cambiando las etapas y cada etapa te trae una cosa y si la anterior no la has hecho bien, pues igual la siguiente es más difícil, pero tienes otra oportunidad, que también es la parte buena. Mm. Totalmente. Y una cosa también que he oído alguna vez, y esto de verdad me dices con confianza, honestidad, pero sí que siento que también este camino que hacen muchos padres y madres, ¿no?, en el proceso de la maternidad, paternidad, viene un poco también desde el amor de querer, digamos, dejar un mundo a sus hijos mejor que el que igual hayan tenido, ¿no? Y me quería preguntar un poco si igual este proyecto que tienes de, digamos, buscar la libertad, de buscar el desarrollo personal, no intente de alguna manera dejar un legado a próximas generaciones, ya no necesariamente a tus hijos, pero próximas generaciones, que igual tengan otro tipo de libertad o que se sientan como muchísimo más en sintonía consigo mismos que igual lo que hemos podido tener en nuestra generación. No sé si igual también va un poco por ahí. Sí, sí, yo siempre he sido una persona que ha buscado hacer ese mundo un poquito mejor. Es también una de mis motivaciones incluso antes de ser madre. O sea, es algo que va conmigo. Entonces, bueno, pues también pasa por relativizar muchísimo, porque pues también el tiempo me ha enseñado que todo esto empieza por mí, que es sentirme yo bien para poder aportar, porque si no, pues tampoco no sé si es justo la palabra, ¿no? Pero es que no es sostenible, no se mantiene, ¿no? Y bueno, la verdad es que también une mucho porque cuando me pregunto mucho esto de me gustaría mucho, obviamente si yo emprendo es una parte porque quiero ganar dinero, por supuesto, y luego hay otra parte que es la de hacer este mundo mejor
o aportar valor y digo, wow, cuánto valor no estoy aportando cada vez que estoy disponible para mis criaturas en casa o cada vez que me estoy yo gestionando mis rayadas mentales y estoy evitando tomarme antidepresivos, ¿no? Que es que a día de hoy parece que es lo normal. Entonces, bueno, pues también pasa mucho por ahí ver de priorizar qué es más importante, avanzar mi proyecto o estar centrada ahora mismo con esta etapa de mi vida, y eso es un reto grande como una montaña. Mm. Sí, sí, no, y no es evidente porque no hay un manual a que puedas acogerte, ¿no? Y decir, pues, esto hay que hacerlo así, A, B, C. O sea, realmente es algo que vas creándote sobre la marcha, ¿no? Y que vas tú poco a poco entendiendo. Y de hecho, te iba a preguntar un poco por eso. No sé si puedes dar algún consejo, igual a padres, madres, que igual estén en ese proceso mental de querer reinventarse, de ver otras necesidades que le están surgiendo, de necesitar tener más tiempo, tener más conciliación. ¿Qué les podrías decir? A mí lo que me viene a la cabeza es que, es que es muy poco tiempo si lo cogemos en perspectiva y pensamos que tenemos una o dos criaturas que más o menos se lleven lo que así no se llevan mucho, ¿no? Pues a lo mejor que puedes poner 5 o 7 años, ¿no? De verdad, de pequeños, pues, cada uno, o 10 años. Ujú, Entonces pensamos, vale, ¿qué son 10 años? Lógicamente 10 años puede ser mucho, muchos años de sueldo, ¿no? No estoy diciendo eso, es cada uno sus circunstancias. Yo entiendo que todas, ¿no? Que todo, pero que cada mes que le podamos dar a una criatura de cuidarla más, yo creo que eso es oro. Entonces, como intentar ponernos en la perspectiva de, bueno, personas que no hayan sido madres o padres, pues si puedes ahorrar para luego permitirte estar con ellos, con ellas, es maravilloso, porque además mucha gente dice, no, no, yo enseguida a trabajar. Y también, por supuesto, también tengo muchas personas cercanas que se han turnado madres, padres y han vuelto y muy rápido y es muy, muy, muy coherente con cada situación de cada persona y está perfecto, ¿no? Pero mucha gente cuando tiene el bebé en brazos dice, wow, yo querría esto alargarlo un poco más. Y entonces, bueno, si no se puede, pues hay montones de formas, voy a decir, de estar presente de otras maneras, ¿no? O sea, como que siempre hay, yo pienso que siempre hay una opción de mejora en algún ámbito, ujú. aunque se necesite trabajar muchísimo y no tengas el tiempo, pero a lo mejor sí que puedes hacer los fines de semana, tomártelos con más calma, por ejemplo, para estar presente con tus hijos, tus hijas, y volver a ellos, porque cuanto más conectas, más fáciles. Eso también es un punto, ¿no? Parece que, ay, si no le aguanto, ¿cómo puedo estar más tiempo? Porque es verdad, esto ocurre, ¿no? Si has perdido la conexión, igual vienes y lo único que tienes son broncas, pero si se aumenta la conexión, toda la convivencia va a ser mucho más fácil. Y eso se puede hacer cada día, se puede intentar de nuevo cada día. Mm. Creo que es Mm. un punto muy valioso, ¿no? Lo que comentas de buscar tiempo de calidad. Que igual, o sea, cuanto más tiempo y mejor, obviamente mejor en general, ¿no? Pero sí que es verdad que depende del contexto, igual lo único que se puede hacer es un fin de semana. Pues entiendo, ¿no? El decir, pues vamos a pasar el fin de semana de calidad, intentar dar un espacio para, ¿no? Para conectar, lo que decías. Creo que es un punto muy valioso. Y ahora igual, Lucía, te voy a hacer una pregunta un poco más compleja, ¿vale? Y es, no sé cómo, imagínate, te imaginas el mundo igual en, no sé, 15 años, cuando tus hijos sean muy, bueno, adultos ya. No sé si igual imagínate que están escuchando este episodio, no sé si siquiera asistirá a estas plataformas en 15 años, vete a saber, pero imaginemos que sí, que se escuchan como cuando nosotros escuchamos un disco de vinilo, por ejemplo. Em, ¿Les podrías dar un mensaje o cómo te gustaría que fuera su mundo? No sé si podrías decirle algo así inspirador. Wow. Pues fíjate que voy a volver a lo de la conexión con cada uno, porque, bueno, esto de la tecnología ya sabemos que se nos está yendo de las manos desde hace mucho a la sociedad. Y entonces yo confío y espero que el camino sea de vuelta hacia cada uno de cada persona, que sea volver a lo que realmente necesitamos, que sea desde el autoconocimiento, que ojalá encontremos la forma
conectando con lo que realmente necesitamos, podemos también entender mucho mejor a la otra persona. Porque yo creo que esa tolerancia está desde entender de, pues mira, a lo mejor a mí me molestan los ruidos, pero es que a otra persona necesita tener esa novedad de salir a donde sea que sí que hay ruido, porque le gusta mucho, pues, no sé, estar en un bar lleno de gente o en una cafetería donde haya mucha vida. Si tú eso lo entiendes desde la necesidad genuina, todos tenemos ese punto en común. O sea, al final lo de verdad, lo que nos mueve de verdad, de verdad, de verdad por dentro, se disfraza, o sea, tiene como distintas capas por encima de cosas distintas, pero genuinamente es muy parecido. Entonces, si conseguimos conectar ahí, pues esa conexión y esa cooperación nos puede hacer progresar y hacernos sentir mejor en todas las áreas de nuestra vida. 100% de acuerdo. Y de hecho, ojalá todo el mundo fuera así. Yo creo que casi todos los problemas que hay en el mundo, por no decir todos, se acabarían. Si hubiera más cooperación y más empatía y más entendimiento. Y sí, 100%. Ojalá. Yo también soy muy utópico también. Entonces, quiero pensar que el futuro va a ser así. Pero bueno, a veces, obviamente, hay muchas cosas que no dependen de nosotros y a veces el mundo se nos escapa, ¿no? Pero sí que es cierto que es un punto muy bonito, ¿no? Como para imaginarse el futuro de esa forma en la que... Pues bueno, yo creo que vamos hacia eso. Quiero decir, siento que poco a poco somos más conscientes de que cada uno somos distintos, tenemos nuestras necesidades y que de alguna manera tenemos también nuestras áreas de expansión, ¿no? En las que somos mejores, en las que nos podemos desarrollar mejor. Y yo sí que creo que poco a poco está yendo hacia allí y espero de verdad que tus hijos, cuando tengan nuestra edad, pues que vivan en un mundo que sea así, porque también nosotros seguiremos vivos, quiero pensar, y Ojalá. lo disfrutaremos también, efectivamente. Pues nada, Lucía, estamos ya terminando. No sé si quieres decir un último mensaje, decir dónde te puede encontrar la gente, bueno, dijiste que tienes una newsletter en Substack, si quieres puedes decir el link exacto para que alguien te busque, no sé, cuéntanos. Sí, es Hojas de Ilusión en Substack, todo, bueno, y en Instagram también es @hojas de ilusión, todo junto. Ujú. Eh, sí, y bueno, si alguien tiene interés en los talleres estos mensuales que he comentado, pues también me puede contactar por ahí por mensaje directo de momento, si no, pues también a través de mi Instagram puedes llegar a la web y en la web puedes directamente eh, es como comprar el infoproducto del taller, pero es gratuito, o sea, lo pone que es gratuito, simplemente tienes que poner tu email y te llega el enlace de descarga. O sea, de Zoom de Zoom o de Meet para ese taller. Entonces, yo encantada también de que me contacten y también de cómo puedo seguir ampliando todo este proyecto con los intereses que vayan surgiendo. Totalmente. Pondré los enlaces en la descripción del episodio, así que si vais más abajo podréis encontrar todo lo que acaba de comentar Lucía. Y nada, Lucía, muchísimas gracias, la verdad. Ha sido un placer. La verdad que es increíble ver un poco tu experiencia, ¿no? Y ver un poco cómo el ser madre te ha llevado. Sí que es verdad que ya lo tenías de antes, ¿no? Pero cómo el ser madre te ha acelerado este proceso de creatividad y de búsqueda de un proyecto. Y sinceramente te agradezco mucho tu tiempo, que creo que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. He estado muy a gusto y encantada de compartir. Muchas gracias. Y gracias a ti que has llegado hasta el final del episodio. Ya sabes que tienes todos mis servicios en www.alejandroperezperez.com, que hace poquito saqué una newsletter también en Substack, como la de Lucía, en iahumana.substack.com, a la que te invito a suscribirte. Y nada, si tienes cualquier mensaje, quieres aparecer por aquí, ya sabes que, bueno, escribe por mail, tienes todos mis contactos aquí abajo en la descripción del episodio. Y nada, un placer estar aquí una semana más. Nos vemos.